abdomen cerrado, la experiencia justamente de una de las compañeras, una experiencia de vida prácticamente, ¿verdad? Ofrece mucho más dificultades. Fíjense que prácticamente en todo lo que hablamos antes, en trauma de abdomen abierto, casi no fue necesario ningún estudio auxiliar, ¿verdad? En primer caso, las tres indicaciones clínicas de cirugía muy bien claras. En el caso de la herida por arma blanca, sin estas tres indicaciones es necesario exploración de la herida y luego prácticamente observación, ¿verdad? Ni siquiera es un requisito indispensable hacer esa tomografía. Ahora bien, cuando hablamos de trauma cerrado, la dificultad diagnóstica es mucho mayor y ahí es donde juega un rol importante los estudios complementarios, básicamente representados por una tomografía, ¿ok? La regla general es que la ausencia de signos peritoneales no descarta la presencia de sangrado o de otra lesión dentro del abdomen, ¿ok? Y justamente aquí encontramos algunos de los estudios complementarios que vamos a utilizar en el trauma de abdomen. En primer lugar tenemos el lavado peritoneal diagnóstico, como el nombre ya lo dice todo. Lavado peritoneal diagnóstico. Antiguamente muy empleado, cada vez más hoy es reemplazado por medios de imágenes como la ultrasonografía FAST, ¿verdad? Pero sigue siendo útil ante la falta de disponibilidad de esta que ya mencioné y su principal utilidad justamente es cuando el paciente, por ejemplo, tiene una lesión asociada como un trauma de cráneo y por tanto el examen físico de abdomen resulta sin confianza o prácticamente inútil, no fidedigno, ¿entienden? Porque ese paciente a falta de signo puede estar siendo por el cuadro neurológico, ¿verdad? Y puede estar enmascarando una lesión grave abdominal. Y consiste en la colocación de un catéter, fíjense, a través de una pequeña incisión habitualmente infraumbilical, ¿verdad? Llegando hasta la cavidad abdominal. Un catéter flexible. Inmediatamente después de colocar este catéter se aspiramos y la obtención de por lo menos 10 ml o más de sangre o líquido intestinal directamente decimos que es un resultado positivo, ¿verdad? En este caso, positivo para sangre, ¿ok? O positivo para líquido intestinal si es que viene el líquido intestinal, ¿verdad? Ahora bien, si es que no obtenemos la aspiración inmediata de esa cantidad, lo que hacemos es infundir en la cavidad abdominal, como ven aquí, 500 a 1000 ml de solución fisiológica y posterior de eso aspiramos, obteniendo por lo menos como mínimo 200 ml de ese líquido y ese líquido aspirado vamos a llevar a estudio y obtenemos estos parámetros. Cuando obtenemos hematíes más de 100.000 por milímetro cúbico, ¿ok? O leucocitos mayor a 500 por milímetro cúbico, o amilasa mayor a 175 unidades internacionales por litro, resultado positivo para bilis o compatible con bilis o fibra alimentaria, o el resultado positividad para Gram. Estos son los criterios de positividad de un lavado peritoneal diagnóstico, ¿verdad? Y las indicaciones básicamente son, como ya dijimos, pacientes víctimas de trauma abdominal en el que el examen físico no resulta confiable, por ejemplo, por un TCE asociado, o paciente con hipotensión o shock en el contexto de un politrauma sin causa aparente, ¿entiende? El paciente politrauma, no solo trauma de abdomen, y está chocado, pero no hay otra causa que pueda explicar ese shock, entonces es indicación de hacer un lavado peritoneal diagnóstico. O en el caso de trauma penetrante, en realidad en los traumas penetrantes de abdomen su uso es bastante controversial, de hecho justamente no lo mencionamos cuando hablamos de trauma de abdomen. La única condición, la única situación donde el sábito, por ejemplo, acepta su utilización en el caso de una herida por perforación, por arma blanca, con penetración abdominal, pero examen físico normal. Recuerden esa situación donde nosotros dejamos al paciente en observación por 24 horas. Ese caso tal vez sería la indicación del lavado peritoneal diagnóstico en trauma abdominal abierto. Pero prácticamente esto no es difundido en todo el mundo, es controvertido. En trauma penetrante habitualmente no se suele usar, ¿ok? Por eso les resalté en forma distinta. Bueno,
El ECOFAST, también esto ya hablaron, tal vez, no sé si pudieron terminar la clase de manejo inicial del trauma, pero en una parte se habla de ECOFAST, ¿verdad? Una ecografía abdominal, como todas las ventajas de la ecografía o ultrasonografía, estudio no invasivo, un estudio que se puede hacer en forma portátil, ¿verdad? En el propio lecho del paciente, en la propia sala de urgencias, un estudio que toma segundos a minutos, ¿verdad? Es diferente a la ecografía convencional, ya que aquí el objetivo no es evaluar los órganos, sino que evaluar la presencia o ausencia de líquido libre en cavidad abdominal. Y los 4 cuadrantes en el cual el ATLS recomienda procurar el líquido es en el espacio hepatorrenal, entre el hígado y el riñón derecho, también conocido como espacio de Morrison, entre el bazo y el riñón izquierdo o espleno renal, en el espacio pericárdico buscando derrame pericárdico y en la pelvis a nivel del fondo del saco de Douglas o fondo del saco posterior, ¿verdad? Esos son los 4 clásicos. Actualmente una denominación moderna es el FAST extendido, que básicamente agrega la evaluación del espacio o la cavidad pleural. Eso también es un término que tienen que ir manejando. He visto que se pregunta en las últimas editales de residencias, ¿verdad? El FAST extendido. No es muy complejo, ¿verdad? Y así se ve, ¿verdad? Esto es estudiarlo profundamente cuando en los años siguientes estudien diagnóstico por imágenes. Aquí nada más a modo de información, a modo de curiosidad, cómo se ve el líquido libre en la cavidad abdominal. En este caso, este es el espacio de Morrison, el hígado y el riñón derecho. Entonces, aquí se acumula líquido. Y por último, la tomografía de abdomen con doble contraste es el principal método, el método de elección para la evaluación de los pacientes con traumatismo abdominal cerrado. ¿Okay? En algunos casos incluso es posible detectar la víscera lesionada, a diferencia de lo que habíamos hablado en trauma de abdomen abierto. En este caso sí la tomografía puede mostrarnos, como ven en estas flechas, por ejemplo, la lesión hepática importante e incluso podemos estimar o podemos definir el grado de esta lesión, ¿verdad? Y de acuerdo al grado, decidir la conducta. ¿Okay? Aquí pueden ver ustedes también la presencia, este sería el parénquima hepático sano, y todo esto que ven aquí es sangre, hematoma, ¿verdad? Que indica una importante lesión hepática. Otra herramienta también poco utilizada, un poco inusual, pero muy útil y bastante sencilla de realizarla es la uretrografía retrógrada. Este es el que se usa cuando sospechamos de lesión de uretra. Recuerdan que cuando hablamos de esos estigmas de sospecha de lesión de uretra en el hombre principalmente, dijimos que está contraindicado sondaje vesical. ¿Cuál sería el siguiente paso? Hacer una uretrografía retrógrada para confirmar esa sospecha. Aquí alguien que preguntó, por ejemplo, pueden ver en esta radiografía cómo aquí hay una fractura, en este caso de la rama del pubis, aparentemente, ¿verdad? El isquion, mejor dicho, está fracturado aquí. Entonces, básicamente, la lesión de la uretra va de la mano con fracturas de los huesos de la pelvis. ¿Y cómo se realiza esto? Es muy sencillo, se coloca 1 a 2 centímetros de un sondaje, de un catéter en el meato uretral, 1 o 2 centímetros, y se inyecta contraste hidrosoluble y se hace una placa radiográfica y el hallazgo es esto, la fuga de contraste prácticamente aquí en toda esta región. ¿Entienden? Si no existiera lesión uretral, el contraste fluiría a través de la uretra, así en forma uniforme, hasta llegar en la vejiga. En este caso, no llega a la vejiga y hay fuga de contraste, entonces esto confirma la lesión uretral. Más adelante vamos a hablar. ¿Qué hacemos entonces con ese paciente con lesión uretral? ¿Cómo evacuamos esa orina? ¿Okay? Bueno, yo creo que no nos da el tiempo para seguir. En la próxima clase vamos a continuar hablando específicamente de los traumatismos de cada órgano aisladamente, en forma particular, ¿verdad? Hepáticos, esplénicos, de todos los órganos abdominales. Entonces, en la semana que viene vamos a terminar. Vamos a ver si da tiempo de llamar la lista. ¿Qué grupo es este? B, profe.
Muy bien, grupo B, a ver, 27. Ana Paula Abreu. Presente. Alexandra Aguilar. Alexandre Aguilar. María Alves. Presente, prof. Flavia Alves. Presente. Gustavo. Presente. Julia Barbosa. Presente, prof. Laura Borges. Presente, prof. Adriana Cardoso. Presente, prof. Karen Setara. AK, prof. Claudia. Presente, prof. Bruna de Lima. Presente, prof. Arrumei o micro. Rafaela de Matos. AK, doutor. Artur de Miranda. Presente. Liandra Díaz. Presente, prof. Cintia dos Santos. Presente. Omar Víctor. Presente. Kenia. Presente. Gabriel Farías. AK. Adete. Presente, prof. João Lucas. Gustavo López. Presente. Michael Márquez. Presente. Julia Márquez. Presente. Joana Oliveira. Presente. Natania Caroline. AK, prof. María Julia. Gabriela Roda. Roda. Presente. Roda. Ana Carolina Rodríguez. Presente. Murilo Xavier. Presente. Patricia. Vanessa. Presente. Rafaela. Presente. Mateus Oliveira. Doutor, presente. Fabiola. Presente. Letícia. Presente. André. Presente. Caroline. Caroline está? Trancou, prof. Trancou, prof. Tá trancado a faculdade. Natália. AK, prof. Presente. Fábio. Trancou também. Luca. Seu irmão também. Ya. María Yasmín. Presente, prof. Gabriela. Presente. Prof, o Alexandre respondeu no chat. Alexandre, sobrenome. Aguilar, prof. Aguilar. No está saliendo mi audio, creo. Alexandra Aguilar, ahora sí. A Maria Maria Júlia Júlia também, também. prof. No estoy mirando el chat. ¿En el chat está? Sim. María Julia. Doutor, ¿se puede disponibilizar ese slide, por favor? Para nosotros Sí. tener un... Sí, vamos a disponibilizar. Prof, e o exercício que o senhor passou, a tarefa para fazer o mapa mental, o senhor vai colocar na plataforma para a gente poder carregar? Ainda no, porque vamos a terminar primero esta clase. ¿Estamos? Vamos a hacer una tarea al terminar esta clase, al terminar la unidad. Tá. Sí. Adelante. Sí. Claro, la parte anatómica ustedes ya saben todo, por eso nosotros no mencionamos, ¿entendés? Ya, ustedes ya estudiaron todo eso. Nosotros consideramos que ustedes ya saben eso, ¿ok?
Prof, e as partes do tratamento quirúrgico que fala bastante, tem que saber isso ou não? Solamente de la forma en que enfocamos en la clase. No vamos a adentrarnos en las técnicas quirúrgicas ni nada por el estilo. Sí. No, esa parte técnica no, vamos a dejar para el quinto año. Gracias.